Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Estamos dedicando una serie de ediciones de este programa Hemisferios a debatir sobre los cambios que la digitalización está introduciendo en cómo controlamos y gestionamos las fábricas. Algo que podría parecer futurista, pero que hoy en día ya está aquí. Como ya pasa en nuestra vida diaria, en la que estamos permanentemente conectados y que ya empieza a incluir incluso a nuestros electrodomésticos en casa, casi todos los componentes de una fábrica o bien son capaces de manejarse a distancia o, por otro lado, son capaces de constituirse en sensores que pueden transmitir datos a distancia y además lo hacen en tiempo real. Con todo ello, nuestras fábricas cada vez son más flexibles, son más robotizadas y más eficientes. Además, nos permiten saber en todo momento qué es lo que está pasando en su vida anterior, lo que ha pasado en su vida anterior, y nos permiten generar estrategias de mantenimiento y operación basadas en técnica de analítica de datos, como ya hemos comentado en otros programas. Todo ello no solo las hace más eficaces, sino además más seguras y respetuosas con el medio ambiente, como hoy en día exige nuestro compromiso con el mantenimiento del medio ambiente. La digitalización global y el abaratamiento de los costes y las comunicaciones está haciendo posible todo ello. Conceptos como la industria 4.0 o Internet de las cosas recogen todos estos avances que harán posible una nueva forma de gestionar y hacer mucho más eficiente la producción. Para hablar de todo ello hemos invitado hoy a José Antonio Cabello, director de Onron España. Firma japonesa muy bien conocida y líder en todo lo que es control industrial. José Antonio es ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco, también es MBA por el Instituto de Empresa. Cuenta ya con más de 30 años de experiencia en el sector de la automatización y la robótica industrial, habiendo ocupado puestos directivos en las áreas técnicas, en ventas y marketing y finalmente, como decíamos, ocupando el puesto de director general de Onron en España desde el año 2008. Muchas gracias, José Antonio, es un placer tenerte aquí, bienvenido al programa Hemisferios y gracias, como te decía. Esperemos que podamos debatir hoy todos esos temas que estoy seguro que tú tienes acumulados a lo largo de la experiencia de tantos años trabajando en el tema de automatización. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a compartir este rato contigo, Javier, es un placer. Y bueno, pues lo que yo puedo aportar de mi experiencia sobre este fascinante e interesante tema de la fabricación hacia la que nos estamos ya dirigiendo, pues creo que va a ser muy, muy interesante. Muy bien. José Antonio, quizá nos puedas ampliar algo más sobre tu persona, tu experiencia, tu compañía Onron, que muchos conocen y que además lo podemos ver en muchos controles en nuestras fábricas y también hasta en sensores médicos. ¿Nos puedes explicar un poquito más? Sí, bueno, en cuanto a mi persona, yo siempre me presento en primer lugar diciendo que no sé, tal vez porque imprime carácter, que soy de Burgos, aunque muy feliz de vivir en Madrid, sobre todo en estos últimos años, que tengo una breve experiencia de trabajo en una empresa familiar cuando terminé mis estudios universitarios y que luego ya comencé a trabajar en Onron al poco tiempo y no me he considerado nunca un empleado, especialmente en los últimos años como director general, pues siempre me he considerado con la expresión de ser un empresario por cuenta ajena, pero con ese alma de emprendedor y de buscar lo mejor para la empresa y en definitiva para la sociedad. Cuando yo empecé mi carrera en Onron, lo hice desde el puesto de ingeniero de sistemas, que era el rol que desempeñaba, y me dedicaba pues a hacer programaciones y puestas en marcha de equipos industriales, principalmente controladores programables, PLCs, pues por toda la península ibérica, principalmente por el sur de España, que era donde en aquellos momentos no teníamos personal directo, y sí que fue muy enriquecedor para mí, porque era conocer distintos sectores, distintas aplicaciones, cada proyecto era distinto al anterior, con lo cual tenías que aprender nuevas cosas y aunque lógicamente las pasé canutas porque era empezar de cero cada vez,
pues lo disfruté mucho, sobre todo pues el contacto personal, las personas que conocí, tanto compañeros como en el área de clientes. En ese aspecto yo creo que fue un gran favor que este sector y esta empresa me dio. En cuanto a lo que es Onron en sí, pues me gustaría comenzar diciendo que Onron se fundó ya hace muchos años, 1933, por el doctor Kazuma Tateishi. Esto puede parecer que son muchos años, pero para las empresas japonesas... Eso digo decir, a veces sabemos muy no bien tú y tanto. yo que hemos trabajado en empresas japonesas. Eso es, hay muchísimas empresas que vienen no del perduran siglo en pasado, el tiempo, sino del siglo XIX. Incluso hace poco estuve con unos directivos de una empresa japonesa que venía del siglo XVIII. Todavía sigue existiendo, ¿no? Otra cosa que me gustaría remarcar, porque la encuentro muy atractiva de las empresas japonesas, es la importancia que le dan a los principios. Para los empleados de una empresa japonesa, los principios son realmente importantes. Los tenemos muy claros, definidos, y nos hacen tener una cultura empresarial, pero que a su vez transfunde a la cultura o a la actividad personal, ¿no? Nosotros pensamos que la sociedad nos da mucho como empresa y como miembros de las empresas, y tenemos que devolver totalmente o parcialmente estas mejoras a la sociedad. Nosotros tenemos que conseguir que la vida de las personas sea mejor a través de la innovación, del compromiso de los empleados, y también de una cosa muy importante que últimamente parece que incluso se va perdiendo, que es el respeto. Como empresa japonesa, cultura japonesa, el respeto es muy, muy importante. Como ejemplo puedo comentarte que cuando empezó la nefasta época del COVID con el confinamiento, lógicamente, como todos, pues nos tuvimos que ir a casa y sin ninguna directriz de la empresa, un grupo de ingenieros nuestros de distintas áreas, pero principalmente aquí en Madrid, en cuanto empezaron a escasear, en este caso los respiradores en las UBIs, y en aquella época, tú te acordarás, moría mucha gente. Muchísima gente. Por no disponer de estos... Y bueno, no había respiradores, pero tampoco había lo básico, que eran las EPIs, las mascarillas... Sí, no había nada, pero en el área de los respiradores, pues sin tener ninguna idea, porque nosotros trabajamos en el mundo industrial, pues estas jóvenes ingenieros de Onron empezaron a participar conjuntamente con una fundación y con una universidad en el desarrollo y fabricación de respiradores con elementos industriales de los que nosotros tenemos en nuestro stock. Y fue un éxito, se trabajó muy duro, muchísimas horas, poniéndose en riesgo ¿Esto fue en España, José Antonio? Sí, en Madrid, en Alcorcón, en el hospital de Alcorcón, se hicieron las primeras pruebas de homologación, etcétera. Pero repito, colaboraron personas de todas las áreas de España, y al final se consiguió un producto que afortunadamente se pudo utilizar poco en España, porque ya se fue superando la fase más fatal de la crisis, pero en Latinoamérica se suministraron muchísimas unidades que salvaron muchas vidas. Y eso fue algo que yo creo que surgió por el compromiso de los empleados con estos principios. Pero volviendo un poquito a lo que es la empresa, la corporación Onron, que está formada por 4 grandes unidades, pues es una corporación grande, depende, todo grande, pequeño, depende con qué se le compare, ¿no? Somos 30.000 empleados. Es una multinacional de tamaño grande. 30.000 empleados repartidos por todo el mundo, principalmente en nuestra división, que es la de Industrial Automation. Diría grande además, José Antonio, porque es una empresa que se dedica mucho a un área concreta, que es la parte de automatización, sí, ¿no? Eso es. De América, cerca del 57% de la facturación de la corporación viene de nuestra área. Nosotros, repito, somos el área de automatización industrial, y nos enfocamos en una serie de mercados o de sectores industriales estratégicos, como puede ser el digital, pues con todo el desarrollo de la telefonía móvil, etcétera. En España no hay mucho mercado de ese sector, pero bueno, en Asia es fundamental, ¿no?
Luego está lo que antes denominábamos el mundo, el sector del automóvil, que nosotros ya lo denominamos environmental mobility, es decir, la movilidad respetuosa con el medio ambiente por todas las inversiones que estamos viendo todos los días en los periódicos que se están haciendo, ¿no? Aquí en España con esta fábrica que se quiere construir en Levante, en Sagunto, de baterías, y hay muchísimos proyectos en el sector del automóvil que para España es crucial porque es un sector muy importante en nuestro PIB y a nivel de empleo, es muy importante y tenemos que seguir manteniéndolo. Y luego alimentación y bebidas, logística y lo que llamamos también medical, que después de la pandemia del COVID ha tenido un desarrollo muy importante. Gracias a Dios tenemos las vacunas que se hicieron en un tiempo récord y esto ha dado un empujón a la industria farmacéutica y de analítica muy importante y nosotros también lo consideramos un sector muy, muy importante. Y esa es la división a la que yo pertenezco. Luego hay otras más pequeñas en lo que es el negocio. La segunda más importante, que también es Onron, es más conocida por esta pequeña división que por la de automatización, que es la de healthcare o electromedicina. Es muy normal irte a unos grandes almacenes en farmacias, encontrar los tensiómetros, los medidores de termómetros digitales, termómetros, etcétera, etcétera. Y es la segunda con un 17% más o menos de peso. Y luego hay otras dos divisiones que están más centradas en componentes, por ejemplo, la mayoría de los mandos a distancia que tenemos para nuestros coches, la mayoría de los relés, de las teclas que lleva un automóvil o un electrodoméstico también suelen estar fabricadas por nuestra empresa. Y la última es la de servicios sociales que se llaman allí, está muy centrada en Japón y hace desde sistemas de control de tráfico a máquinas de vending, a sistemas de control de accesos a los metros, a los trenes. En ese aspecto nos movemos. Esas son las divisiones de la corporación. Curiosos, y una pregunta curiosa que seguro que se hacen nuestros seguidores. Todo esto es muy moderno. Tú mismo nos has dicho que empezaste, tú eres pionero también programando PLCs, pero ¿qué hacía Onron en el año 30? Pues mira, porque no había estas cosas. Efectivamente. ¿Cómo empezaron y cómo evolucionaron? Lo que sí que es cierto es que dentro de los hitos que nuestra empresa presume, con razón, es que en la década de los años 30, el fundador, el señor Kazuma Tateishi, inventó el primer temporizador para rayos X, que era algo importantísimo, para porque no quemar a la gente, evidentemente. La exposición a la radiación X pues era tremenda, producía pues unos efectos letales, ¿no? Y bueno, pues se trataba de controlar el tiempo de exposición y este señor diseñó el primer temporizador que estuvo en el mercado durante 20 o 30 años. O sea, ya era control, sería mecánico lo mejor, ¿no? Efectivamente, era electromecánico. Luego en los años 60, Onron también diseñó, fabricó, inventó en definitiva el primer sensor de industrial sin contacto, sensores inductivos que detectan materiales sin tener que rozar ni contactar con ellos. Entonces, bueno, pues ha ido evolucionando. Onron, por ejemplo, también, si tú me imagino habrías visitado Japón y bueno, mucha gente hoy en día visita Japón, que es uno de los países más atractivos para los españoles. Y una de las cosas que más nos llama la atención es la cantidad de vending machines que hay de venta en las calles, que está llena. Sí. Y además es que venden absolutamente de todo. De todo, sí. Y de todo. Vamos a dejarlo en de todo. Y Onron fue de las primeras empresas en los años 60, en la década de los 60, que desarrolló máquinas multifuncionales que podían servir para distintas cosas de venta allí en Japón. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues hemos hecho eso y luego, digamos que la división de automatización industrial, lo que sí que ha sido un desarrollo constante desde los años 70, que empezó el concepto de automatización como tal, pues siendo pionero y líder en muchos aspectos de automatización. Pues hago hincapié en las dos virtudes que tú has mencionado de empresas japonesas. Tú y yo, como sabes, José Antonio, también, yo he trabajado también en una empresa japonesa. De hecho, tú eres presidente además de Sachokai, que es una asociación de directores de empresas japonesas en España. Y sí, es importante que la gente sepa este concepto, ¿no? Esta idea de respeto, como tú has dicho, y de gratitud, ¿no? Que las empresas japonesas siempre tienen a gala
como su forma de devolver lo que tú decías, ¿no? A la sociedad. Permíteme un paréntesis. Estamos Ahora, han sido hace poco los partidos del Mundial de Qatar. Uh-huh. Creo que ha salido en toda la prensa el comportamiento tanto de los hinchas como de los jugadores de Japón, que han dado una lección al mundo. Efectivamente. Los hinchas iban a las gradas con sus bolsas de basura, retiraban todo lo que habían tirado, lo dejaban todo perfectamente, pero no solamente los hinchas, los jugadores, muchos de ellos de altísimo nivel mundial, dejaban los vestuarios absolutamente igual que los habían encontrado. Los fregaban, los limpiaban, los recogían. Es algo impresionante que realmente la cultura japonesa tiene a bien. Deberíamos ser partícipes todos. Como tú decías, yo creo que es un país que recomiendo a cualquiera que visite alguna vez en su vida, porque es muy interesante. Es una cultura que es diferente a la nuestra. Y quizá nos puedes contar tú algo más de la actividad de Sachokai y de las empresas españolas en España. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, Sachokai es una asociación de empresas japonesas. Es decir, solamente pueden pertenecer a empresas japonesas que tienen, bueno, pues una serie de vínculos comunes, que son esos principios, ese respeto, esa forma de entender el mundo digamos, empresarial. Y se formó en 2008. En la actualidad somos unas 60 empresas japonesas las que formamos la asociación, de distintos sectores, muy dispares unos de estos. Está de tecnología, de automóvil, está de farma, cosmética, climatización, ¿qué más? Consultoría, seguros, construcción, etcétera. ¿Cuántas empresas japonesas? Yo creo que la gente no sabe la cantidad de empresas que hay japonesas en España. Es como un enigma. Muchas veces nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de Japón, Spain Nisho se llama, con la embajada para tratar de hacer un inventario de empresas japonesas, y es muy difícil porque hay muchísimas empresas japonesas que han sido adquiridas, eran empresas españolas que fueron adquiridas por empresas japonesas, por su matriz japonesa, no le han cambiado la denominación, la razón social, etcétera. Entonces es muy difícil, pero vamos, cerca de 300, 400 empresas es nuestra estimación que puede haber en España. Por supuesto, nosotros somos, repito, las empresas, digamos, las matrices de muchas de esas empresas luego que están localizadas en distintas áreas industriales o de cualquier tipo de actividad dentro de nuestro país. Muy interesante. ¿Y qué actividades hacéis? ¿Hacéis actividades de formación? Mira, nosotros tenemos la gran ventaja que a través de una asociación también de empresas japonesas, pero dirigidas por japoneses, porque Sachokai somos directivos españoles de empresas japonesas. Pues a través de esta red de Spain Nisho somos miembros de la Cámara de Comercio de Japón en España, y también somos una entidad que tú lo conoces muy bien, muy próximos a la Embajada de Japón en España, al Consulado de Japón en Barcelona, y somos interlocutores, digamos, del mundo empresarial japonés aquí. Entonces, esto nos conlleva a trabajar mucho por el desarrollo de la marca Japón y para hacer nuestro país, España, atractivo a las inversiones de empresas japonesas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a través de buscar el beneficio, lógicamente, de nuestros asociados, ¿no? Como cualquier asociación. Y para hacer eso, lo que hacemos es desarrollar muchas actividades. A veces pienso que demasiadas porque nos ocupa mucho tiempo, y los que estamos en Sachokai también nos encargamos de nuestras empresas, ¿no? Pero principalmente va enfocada, y soy consciente que tú también has participado en muchas ocasiones, del networking. El networking para nosotros es la palabra clave. Esas reuniones que tenemos entre nosotros, directivos de las empresas japonesas, directivos de empresas japonesas con empresas de otras nacionalidades, principalmente españolas, y también con las instituciones. A través de la embajada se nos facilita mucho el acceso a instituciones principalmente autonómicas y estatales, como ministerios, etcétera. Entonces nosotros por ahí sí que trabajamos mucho ese networking. Aparte de ello, bueno, pues hacemos formación para nuestros empleados, tenemos vínculos con una importante y prestigiosa Business School que da en unas condiciones pues muy favorables una formación empresarial a los empleados de nuestras empresas. También es muy importante el área de sinergias. Hemos creado áreas de trabajo de distintos departamentos. Por ejemplo, recursos humanos. Fue muy interesante la experiencia que tuvimos durante la pandemia del COVID,
porque, claro, en Sacho-Kai hay grandes empresas y empresas más pequeñas o medianas. Entonces, las grandes empresas tienen departamentos de recursos humanos, pues con mucha gente, con muchos medios, y desarrollaban una serie de actividades que las pequeñas o medianas no podíamos llevar a cabo. Entonces, se formó un grupo de directores de recursos humanos que intercambiaban los protocolos de actuación en COVID, sinergias para comprar todos conjuntamente material de principalmente mascarillas, guantes, todas estas cosas que se compraban. Y bueno, pues últimamente nos estamos dedicando mucho tiempo al desarrollo ya incluso cultural. Estamos en pleno proceso de desarrollo y ya de finalización de lo que llamamos un programa de gestión intercultural. La idea básica es muy interesante y es que los empleados españoles de empresas japonesas entiendan mejor la cultura japonesa y a sus managers japoneses, porque muchas veces realmente tú decías que a la gente le gusta ir a Japón y yo hay veces que pienso que le gusta ir a Japón porque es tan distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Cierto. Que te llama mucho la atención. Entonces, también la forma de dirigir, la forma de decidir japonesa es muy diferente a la nuestra. Entonces, el objetivo de este programa en un principio era que los españoles entendiéramos mejor a los japoneses. Pero a mitad de curso, digamos, nos dimos cuenta de ¿y por qué no hacer que los japoneses entiendan mejor a los españoles? Y por eso la llamamos gestión intercultural. Y bueno, hemos tenido desde videoconferencias con españoles que viven en Japón y trabajan en Japón, japoneses que trabajan y viven en España. Hemos tenido muchas reuniones y ahora vamos a sacar un manual de gestión que bueno, va a estar disponible para todos nuestros asociados y va a conllevar pues no solamente aspectos empresariales o de compañía, sino aspectos culturales en general, religiosos, de cómo es un japonés tipo y cómo es un español tipo para poder conocernos. Entonces, estamos muy interesante, por ese camino también. Una labor muy interesante. Sí, desde luego. Bueno, yo soy presidente desde hace 2 años y pico. Esto tiene mucha historia porque ha habido antes otras directivas, otras juntas directivas y otros presidentes que se han dejado la piel por Sacho-Kai y que ahora, bueno, pues siguen colaborando con la actual junta directiva y asesorándonos y dándonos su conocimiento, ¿no? Entonces, es algo que yo lo veo con mucho futuro. Como miembro ya te digo que he sido, desde luego, os doy públicamente la enhorabuena porque creo que la labor que se hace es extraordinaria. Y la labor también en formación que estáis haciendo ahora con los cursos que se están dando también. Yo creo que la contribución a la formación, sobre todo de los profesionales españoles, está muy bien. Volviendo al control, tú eres un pionero, como hemos dicho antes, en los temas de control. Seguro que has vivido durante estos 30 años de experiencia cómo ha ido evolucionando la gestión de nuestras fábricas. Cuéntanos un poco más de cómo se hacía y cómo se hace ahora la gestión de nuestras fábricas. Primeramente me quiero remontar a hace muchos años para decir que la industria siempre ha sido, y en mi opinión es y será, motor de innovación. La industria, desde la primera revolución industrial, en el siglo finales XVIII, primeros XIX, la automatización o la industrialización siempre ha traído mejoras en la calidad de vida de las personas. Y eso es algo totalmente demostrado. Todas las revoluciones industriales han traído mejoras. Ahora se dice que estamos en la 4ª revolución industrial, incluso hablan algunos ya de la 5ª, y yo creo que esto sigue siendo así. La automatización, el concepto tradicional por el cual se cuela este concepto ya de automatismos, se estima que fue hacia los años 70 del siglo pasado, en la cual bueno, pues, la lógica cableada dentro de las fábricas era el mejor sistema de control que había, utilizando relés, contactores, etcétera. Pero bueno, la miniaturización de los componentes electrónicos, que ya estaba bastante desarrollada en aquella época, conjuntamente con el desarrollo de software, etcétera, hizo que se sustituyeran esos cuadros tremendos de grandes, llenos de relés y de lógica cableada, por pequeños equipos con un procesador, ya tipo... coincidió en el tiempo con el desarrollo también de la informática, digamos, tradicional,
con la ofimática. Y bueno, pues poco a poco se fue desarrollando ese concepto de automatismos entre los 70 y los 80, ¿no? Que es también cuando Onron pues, se sumó a ese sector y a esos desarrollos. Nosotros siempre decimos que hay una interrelación muy importante entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, que es la que nos conduce a los cambios sociales. Y los grandes cambios sociales que estamos viendo en los últimos 20 años tienen su base en ese desarrollo que hubo de automatización industrial en los 70 y en los 80. La aparición también de los robots a finales del siglo pasado, pues también fue otra vuelta de tuerca en lo que es la digitalización y la automatización y ya el concepto de robotización de los procesos. Entonces, yo cómo entiendo la fábrica tradicional, contestándote a lo que me preguntas. Bueno, la fábrica funcionaban, y muchas de ellas todavía funcionan, con una serie de conceptos que son, en primer lugar, yo diría que estaban basados en economías de escala. ¿Qué quiero decir con esto? Compraban grandes cantidades de materias primas, de los componentes que formaban el producto acabado, para así tener unos buenos precios y poder ofrecer un producto a un precio razonable competitivo. Al mercado. Por otra parte, lo que hacían era, con esas economías de escala, era poder producir muy pocos productos, porque compraban muchas materias primas, muchos componentes para producir muy pocos productos, pero en masa, una producción en masa, es lo que lo define. También otro punto importante es cómo estimaban la producción. Todo se hacía por forecast, por estimación de los departamentos de ventas, de los departamentos de marketing, que le decían a las fábricas cuántas unidades de este producto tenéis que fabricar. Entonces, había un trinomio ahí que era el de calidad, coste y plazo de entrega, que estaba reñido con lo que era la flexibilidad. Si uno quería tener una alta calidad, un alto coste y entregar rápidamente o lo más rápidamente posible, no podía ser muy flexible con los medios que habían en aquel momento, y por lo tanto los sistemas, los flujos de fabricación eran muy rígidos, no se podían customizar, personalizar muchas cosas, porque aquello suponía muchas paradas, no era para nada fácil. Y todo esto, ¿dónde nos lleva? Pues a unos stocks muy grandes, unos almacenes muy grandes, porque se fabricaba muchísimo producto. Y a un coste además alto, claro, porque el coste de stock es muy importante, como tú y yo sabemos. Entonces nos llenaban, y ¿qué significaba el que los fabricantes tuvieran mucho stock? Porque al final los consumidores comprábamos lo que se fabricaba. Ahora eso es impensable. Luego hablaremos del futuro, ¿no? Pero entonces lo que hacíamos era consumir lo que pues, alguien decidía que había que fabricar. Y este modelo nosotros lo llamamos el made to stock, hecho para estocar, ¿no? Ese era un poco el concepto de lo que es la fábrica. Por otro lado, también la fábrica tradicional tiene operarios pues que a nivel, digital no están muy formados, ya con una cierta edad, pero con una característica importantísima que ahora, yo creo, en mi opinión personal, es que se está perdiendo. Eran operarios de máquina, de taller, de planta, que sabían, yo siempre suelo decir la frase que olían, por el olor detectaban si había algún problema, si algo no iba bien o si iba bien, por el sonido de una máquina sabían perfectamente qué iba a pasar, etcétera, etcétera. Pero, bueno, el perfil era ese. No muy... Hoy en día encontrar perfiles de esos es difícil. Sí, con esa formación. Difícil, sí. Por otra parte, bueno, repito que la formación que solían tener, pues no era. Y por último, la fábrica tradicional, permítaseme la expresión, eran fábricas sucias. Eran fábricas, pues, no amigables, generadoras de grandes cantidades de residuos que se abandonaban luego, pues, donde fuera, ¿no? No había esa sensibilización de respeto al medio ambiente y se tiraban los residuos, pues, en cualquier vertedero, al mar, al río o a lo que fuera. Terceros países. O tercer países, mundo. Efectivamente. Incluso dentro de nuestro propio país, de una región a otra se comerciaba con eso, ¿no? Y luego, por último, me gustaría incidir en un punto muy importante. No tenía muy en cuenta la seguridad de las personas, la seguridad de los operarios, de los trabajadores, y por eso se producían
pues realmente accidentes muy graves, en algunos casos con fallecimientos y en otros con heridas muy, muy importantes a la gente que estaba allí trabajando con una prensa, con una sierra, con elementos complicados que hoy en día sería impensable pensar que esto no tuviera un sistema de seguridad que para la máquina inmediatamente en cuanto alguien se acerca. Entonces, ese es un poco cómo era la fábrica. Repito, desgraciadamente todavía quedan muchas fábricas, si no con todos los factores que he enumerado, con una gran cantidad de ellos todavía funcionando. Uh-huh. Así es como yo lo interesante. Uh-huh. ¿Cuándo empezó, tú crees, la tecnología a ser capaz de producir estos cambios? ¿Cómo se produjo el cambio tecnológico? Bueno, pues yo creo que el cambio tecnológico lo creó esa demanda de seguridad, esa demanda de respeto la concienciación sobre el medio ambiente, ¿no? Efectivamente. Y hay un factor decisivo en este aspecto y es el tremendo desarrollo de la logística. La logística, que yo la considero aparte del mundo industrial, ha sido realmente la palanca que ha conseguido que el concepto de compra, el concepto de suministro, de stock, hayan cambiado y por lo tanto la fábrica que fabrica los productos pues tenga que cambiar también, ¿no? Por otra parte, hemos hablado del medio ambiente, los residuos, etcétera, las labores tediosas, las labores repetitivas, no ergonómicas, que causan lesiones a los operarios, pues poco a poco nos hemos dado cuenta que se las tienen que realizar las máquinas. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la imagen de Charles Chaplin en tiempos modernos, dándole allí a la tuerca, que se lo come la rueda dentada, etcétera, etcétera. Fíjate que ya en los años 50-60, nuestro fundador, el doctor Kazuma Tateishi, diseñó un lema, un moto de estos que decía: a la máquina, el trabajo de la máquina, y al ser humano la emoción de la creación. De la creación. De la creación. Y yo creo que ese es uno de los fundamentos que también han apalancado el desarrollo de la industria. Además, como antes te decía, el consumidor hoy en día ha cambiado muchísimo. El consumidor, cualquiera de nosotros, cualquiera de los miembros de nuestras familias, todos queremos pues productos diferentes, más personalizados, los queremos pero ya, rápidamente, queremos que nos los traigan a casa, no queremos salir, es decir, ha cambiado el hábito de compra muchísimo. Y todo esto lo queremos simplemente haciendo un clic en un teléfono móvil, en una tablet o en un ordenador, y todo eso es lo que ha empujado desde mi punto de vista al desarrollo de lo que es la fábrica del presente y de lo que va a tener que ser la fábrica del futuro. Sí, bueno, es lo que tú decías. Yo creo que la entrada de los robots, por ejemplo, ha sido una gran revolución. Todos hemos visto muchas veces, incluso en programas de televisión, cómo se construyen los coches hoy en día, donde los operarios realmente están manejando los robots y son los robots los que hacen el trabajo duro, los montajes y la terminación de todo lo que es el automóvil, ¿no? Es impresionante cómo ha evolucionado la tecnología. Que no aportan mucho valor, como es el levantar un saco de 50-60 kilos, que claro, el operario acaba con la espalda destrozada, como acabaríamos cualquiera de nosotros, o el estar arrastrando un carro con materiales por una fábrica que son kilómetros al cabo del día. Todas esas labores las pueden hacer las máquinas y las tienen que hacer las máquinas y dejar a las personas otras funciones mucho más creativas. Yo creo que también hay conceptos como Lean Manufacturing, la organización además de lo que es la fábrica y en la superficie de fabricación, donde además se reducen los movimientos de materiales, etcétera, etcétera. Yo creo que ha dado muchísima más versatilidad, ¿no? Esto está unido, entiendo, a lo que lo que es fabricación flexible, además, que es capaz de utilizar una fábrica y cambiar la producción sin un gran impacto, ¿no?, en los tiempos de fabricación. Efectivamente, y yo me imagino que, bueno, estoy seguro que has visitado fábricas de tu empresa japonesa en Japón, y yo la primera vez que fui a una empresa, a las fábricas nuestras de Onron allí, yo me quedé impactado por la limpieza que había. Los suelos es que se podía comer allí en el suelo de la fábrica. Es decir, toda esta cultura de respeto y de
de crear un ambiente positivo para la fabricación, para los operarios, para los trabajadores de las fábricas, pues también ha sido un desarrollo conseguido con la automatización y con la robotización de las empresas de fabricación, de producción. En cuanto a lo que es, antes hemos hablado de que denominaba al sistema antiguo o tradicional de fabricación el made to stock, y ahora hemos cambiado a un sistema muchísimo más flexible, y hablando un poco de la fábrica del futuro, que nosotros lo llamamos el made for me, hecho para mí. Ya no hay que comprar lo que la fábrica nos dice que, vamos, lo que se fabrica, sino que hay que fabricar lo que yo quiero comprar. La fábrica tiene que adaptarse flexiblemente a la demanda. Eso es. Y que no la demanda se adapte a lo que puede producir la fábrica. Sí, efectivamente. Nosotros hablamos de dos tipos de sistemas. El sistema anterior, que le llamábamos el low mix, high volume, es decir, grandes volúmenes de poca variedad de productos, por lo que hemos explicado antes, y estamos cambiando a un sistema que es totalmente opuesto, que es low volume, high mix, es decir, pequeños volúmenes de muchísima variedad de productos. Yo recuerdo siempre un ejemplo que ponía un colega mío alemán ya hace por lo menos 3 o 4 años, antes del COVID, que es una empresa alemana de cereales para el desayuno. Entonces tuvo mucho éxito porque había creado a través de una aplicación, el propio consumidor elaboraba la fórmula. Yo quiero un tanto por ciento tanto de este cereal, tanto tal, lo mandaba, le daba desde la aplicación, le llegaba eso a la fábrica, a producción, y se ponían a fabricar en función de lo que ese cliente específico quería, y era un solo cliente. Lo fabricaban, lo embalsaban, ¡boom!, lo mandaban a través de una empresa logística, y en 3-4 días el cliente lo tenía en cualquier parte de Europa, sus cereales específicos para tomárselos y disfrutar de ellos, ¿no? Entonces, ahora la fabricación, antes que se basaba en un forecast, ahora no, ahora ya se basa la fabricación en pedidos reales de los clientes. Se fabrica lo que los clientes quieren, y ese trinomio del que antes hablaba de calidad, coste y plazo de entrega, pues ahora también incluye la flexibilidad. Esto es gracias pues a todas las tecnologías. Los flujos de fabricación ya no son rígidos, sino que son una mezcla de síncronos, asíncronos, y eso ha cambiado mucho. Todos vivimos este ejemplo de los coches, volviendo otra vez a la fabricación de los coches. Totalmente flexible. Hoy en día te fabrican el coche como tú quieres. A tu medida. Cualquier opción que quieras. El color de la tapicería, el color del coche, con no sé qué. Sí. Y al final ya tu coche tiene nombre desde que lo has encargado, ¿no? Sí. Y bueno, a veces incluso te lo dan en 3 meses o 2 meses. Últimamente no, pero... Con el problema que comentábamos antes, ¿no? De los componentes además electrónicos. Sí. Pero vamos, yo creo que el cambio físico que tú notas en una empresa de fabricación, cuando ves y dices, esto es una fábrica de futuro, o de presente ya, tendendo a futuro, es cuando no hay esas grandes líneas inmensas con unos conveyors, unas cintas transportadoras muy grandes que van transportando el producto a distintos procesos, sino cuando ves muchas pequeñas células flexibles distintas, y que son pequeñicas en comparación de esto, pues ahí ves que se fabrica flexiblemente. José Antonio, hoy en día la digitalización es un hecho. Todos estamos conectados, como decía al principio. Tenemos además el gran protocolo de Internet, el TCP/IP, que nos ha hecho al final comunicar unas máquinas con otras. Y bueno, en industria se denomina, o hemos dado en crear un nombre, ¿no? Que es el Industry 4.0, no sé si vamos ya por el 5.0, y el IoT, la Internet de las Cosas, que es, bueno, todos sabemos lo barato que es hoy en día la electrónica, y cómo además se está introduciendo también en las fábricas. Es decir, que los protocolos de comunicación, que antes eran muy sofisticados, ¿verdad?, y eran caros, hoy en día ya nadie le extraña utilizar protocolos de Internet en comunicación dentro de las fábricas, e incluso que las componentes se conecten a través de redes mucho más comunes y que sean de bajo coste, ¿no? Todo conectado, decía antes, las lavadoras en casa, etcétera, etcétera.
¿Cómo es esto? Desde tu perspectiva, las fábricas, ¿cómo se ha introducido toda esta normativa Bueno, la verdad que es tenemos? que la comunicación, el grandísimo, tremendo desarrollo de las comunicaciones ha impactado de una manera muy importante en la fabricación. Y hoy en día, con el desarrollo ya que es una realidad de 5G, está yendo muchísimo más deprisa. Pero permíteme hacer un paréntesis al hablar de la fábrica del futuro, de un tema que es fundamental. La fábrica del futuro, lo más importante de la fábrica del futuro no son ni los robots ni las comunicaciones, son las personas. Porque muchas veces olvidamos que las personas están en las fábricas. Y también, bueno, luego si quieres hablamos de ello, del impacto de la automatización. Podemos tranquilizar a nuestra audiencia de que al final las personas van a seguir siendo importantes. Absolutamente. Yo creo que sin personas no hay una fábrica del futuro. La persona no haciendo lo que ahora hacen muchas de ellas, pero sí. Vamos, si quieres luego entramos un poquillo. Contestando a tu pregunta, pues esas comunicaciones efectivamente han facilitado muchísimo. Nosotros solemos hablar a nivel de ITs. ITs es lo que llamamos normalmente las tecnologías de la información. El ámbito de trabajo en el que Onron se mueve en nuestra división lo llamamos OTs, que es las tecnologías de operación. Entonces, todos los dos niveles están unidos por una serie de plataformas comunicados, pues como tú has dicho, con unos protocolos muchísimo más sencillos, más rápidos, de OPC-UA, a través de bases de datos, pero nosotros en el ámbito que yo más conozco, pues lo que hacemos es la comunicación. ¿De qué se trata? Se trata de intercambiar datos, y nosotros lo que hacemos es captar todos los datos de la máquina. Nosotros trabajamos con máquinas, con líneas de máquinas, y lo que hacemos es estar captando continuamente datos de lo que se produce, de lo que entra, de lo que sale, de cómo está la máquina, de qué avisos da, etcétera, etcétera. Y todo eso se pasa a través de estos sistemas de comunicación, de todos estos protocolos, al sistema informático, al ERP de la fábrica, de la empresa, para que el departamento de producción pues esté al cabo de la calle. Y ahí es donde ahora las personas, entrando también en lo que antes comentaba, tienen un mayor poder en las empresas. El análisis no lo puede hacer una máquina, el análisis lo tiene que hacer una persona. Eso sí, que las máquinas, pues, lógicamente, desplacen los materiales, lo carguen, lo tal, pero al final el análisis y las propuestas de mejora tienen que venir de personas. Y las comunicaciones, todo el desarrollo de fibra óptica, hoy en día ya se empieza a hablar también de la utilización de drones en fábricas. ¿Ah, sí? Sí, incluso para mover materiales, no ya a través del suelo, por una robótica. Sí, que eso es lo habitual que vemos ahora. Ahora ya se están hablando de desarrollos. ¿Y qué ventaja tendría el dron? Pues que si está bien diseñado, no se chocaría con nadie. Claro. No tendría que estar esquivando almacenes o máquinas, todo tipo de máquinas, a personas, sino que iría muchísimo más rápido de un punto a otro. Tiene por otro lado el inconveniente del peso, ¿no? Pero bueno, hoy en día, con el desarrollo que están teniendo estos sistemas y las baterías, que es lo importante al final, pues no creo que pasen muchos años antes de que veamos también metidos los drones en nuestras fábricas. Eso sí. Qué interesante. Uh-huh. Sí. Y luego, pues no sé, si quieres comentemos el tema de lo que las fábricas del futuro, claro, tienen que ser fábricas diseñadas para los desafíos del futuro, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros dos hace 3 años la que se nos venía encima? Efectivamente. Con el COVID. La escasez de componentes, pues toda la situación geopolítica, geoestratégica que ha explotado en estos este último año con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, todos los conflictos que hay. Entonces, la fábrica del futuro también tiene que estar pensando en eso. Es decir, durante el COVID nos hemos visto que no se podía fabricar porque estábamos todos en casa, las fábricas estaban vacías, estaban cerradas. Eso, si hubiera habido un alto nivel de automatización y robotización, no hubiera ocurrido, si hubiera seguido produciendo, a lo mejor no al 100%, pero sí a un porcentaje admisible, ¿no?
y eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar. ¿Tú crees esas que fábricas. las fábricas van a estar más desatendidas? Sí, sí. En lo que es, digamos, operación pura y dura, sí. Y luego lo que es el análisis, las propuestas, eso se puede hacer a través de esos sistemas de comunicación desde casa. Los operarios, las personas, a lo mejor no tienen que estar todos en la fábrica, sino muchas de ellas pueden hacer el mismo trabajo que estaban haciendo en la fábrica o que estaban haciendo en la fábrica desde su casa o desde donde sea, fuera de una interconexión pues remota, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que eso va a favorecer muchísimo. Yo creo que este país ha sufrido, España concretamente, y bueno, otros países también, incluso desarrollados y más que nosotros, han sufrido muchísimo durante el COVID de la falta de industrialización que teníamos. No teníamos mascarillas, no teníamos EPIs, no teníamos respiradores, no teníamos de nada. Hemos tenido que ir a comprarlos a mercados que se han aprovechado además de la situación y hemos tenido que pagar pues un precio altísimo porque todo el mundo quería al mismo tiempo lo mismo y bueno, todos creo que conocemos casos de subastas, que al final el que lo tenía pues lo subastaba y si tú me dabas más pues te lo doy. Y eso con un rango industrial mayor, con un peso mayor de la industria en Europa y concretamente en España, pues se tiene que solucionar. Hay un dato que es crucial. El peso de la industria en el PIB de España anda rondando el 15% y el de la industria manufacturera menor, es de un 13 y algo. Uh-huh. La recomendación que hace ya bastantes años hizo la Unión Europea para España era de un 20%. Todavía estamos muy lejos. Y aquí, el turismo es nuestra gran industria, es maravillosa y tiene que seguir siéndolo, pero no podemos descuidarnos de que tenemos que industrializar mucho más este país. Y además hay oportunidades para ello. Muchas empresas que se deslocalizaron en su momento para irse a sitios donde era más económico el fabricar, están volviendo. Porque, claro, no se sabe qué problemas puede pasar en el futuro referente a lo que te decía de la situación geopolítica o incluso de COVID. Nosotros mismos hemos sufrido en el mes de abril y mayo el cierre de nuestra megafactoría en Shanghai por el COVID. Se cerró y durante 2 meses la epidemia no se fabricó. Bueno, hemos visto hace poco nada. La de Apple también. Absolutamente. A lo mismo. Sí, no, la verdad es que es un riesgo. Estamos todos pensando que la fábrica del mundo es China y que nosotros nos tenemos que dedicar a vender servicios y sobre todo tecnología, pero al final, traerlo de China, no nos olvidemos de que los costes han subido muchísimo. Sabemos lo que ha subido el precio de los contenedores. Ya no son tan baratos. Entonces, el transporte, se ha encarecido de una manera tremenda. Pero volviendo a lo que decía, yo creo que todavía la empresa española todos estos cambios todavía le queda mucho por hacer, no sé qué opinas tú. Sí, estoy de acuerdo. Yo todavía veo... hay muchas empresas punteras, porque eso es cierto, pero España, recordémoslo, es un país de pymes. El 90% de las empresas que forman nuestro tejido industrial son pequeñas y medianas empresas que tienen menos recursos para poder invertir en robotización, en automatización, y tienen que conseguirlo. Yo espero que estos famosos y tan reclamados fondos... Eso te iba a decir, ¿tú crees que las ayudas van a llegar por parte de... Pues de momento no están llegando. De momento la verdad es que no están llegando. Yo supongo que tienen que llegar. Creo que se han entregado ya 18.000 millones. A mí es que me da siempre la sensación de que todo este tipo de ayudas es para los que realmente sí que se espabilan y saben cómo conseguirlas, que normalmente no son los que las deberían de recibir. Y normalmente a la gente y al empresario pequeño, como tú dices, se le hace muy difícil, hay mucho papeleo. Se le hace complicado. Mucho papeleo y luego las justificaciones, como tú sabes, además, cualquier cosa que pides al gobierno, al final tienes que hacer un montón de papeles que al final pedimos pagas flexibilidad una persona para la fabricación, pero también hay que pedir flexibilidad para la administración. No puede ser que España sea uno de los países donde más complicado sea montar una empresa o conseguir una subvención. De hecho, yo tengo muchos clientes pequeños y medianos que están interesados en estos fondos de recuperación, pero es que no saben cómo hacerlo porque es que se lo ponen complicado. Y las grandes empresas, los grandes fabricantes lo pueden hacer porque tienen personas que se pueden dedicar a eso. Pero claro, una pequeña empresa con 10, 15 trabajadores no puede dedicar a 1 o 2 de ellos a buscar dinero por ahí. Eso es imposible. Y ellos mismos tienen la conciencia de que no, esto es para
para grandes empresas. Lo Esto primero no que es te para digo, mí. mi experiencia es no solamente buscarlo, es justificarlo luego. Ujú. Sí, sí, sí. La cantidad de papeles que tienes que presentar, que no Ujú. pidas dinero. Sí, sí. Cualquier gestión Al final es administrativa es compleja. muy complicado. Sí. Ujú. No sé, es lo que tú dices. No sé al final si todos estos fondos van a llegar donde tenían que llegar y si no se debería de tener un plan industrial en España muchísimo más sólido. Yo he hecho en falta un plan industrial sólido desde hace muchos años. Ujú. No sé tú qué piensas. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que la Creo que industria no tenemos muy es claro a la dónde gran, tenemos que la ir, gran dónde tenemos que descuidada llegar. de este país. Y yo creo que la industria es la que genera unos puestos de trabajo estables, bien remunerados y pues duraderos en el tiempo. Porque realmente antes hablábamos o mencionaba yo el turismo, que repito, me parece magnífico y somos un país maravilloso El turismo no hay que para venir a perderlo. disfrutarlo. El problema es que tenemos que hacer más cosas aparte del turismo. Efectivamente, pero hay mucha estacionalidad, el empleo pues lógicamente sufre de esa estacionalidad. Una industria, hombre, las hay estacionales también, pero una industria, digamos, normal, tipo, pues repito, genera un empleo de mayor calidad. Y eso es lo que estamos buscando todos, reducir la tasa de desempleo. Luego hay un tema, metiéndome un poco en este asunto, que también creo que debemos reflexionar, y es que estamos en un país de los que tiene un ratio de desempleo más alto de la Unión Europea y sin embargo es un país que cuando yo hablo con mis clientes no encuentran personas cualificadas para el tema digital, el tema industrial, el tema de fabricación. No hay. Entonces es una contradicción que haya muchísimo paro y sobre todo paro juvenil y a la vez no hay jóvenes formados para poder desempeñar esos trabajos que están esperando porque no se cubren. Sí, tuve la suerte de traer al antiguo rector de la Politécnica de Madrid, a Javier Uceda, estuvo conmigo aquí sentado. Y estuvimos hablando precisamente de eso, ¿no? Del cambio tan radical que necesitamos en nuestros estudios universitarios. Yo creo que no se está formando a la gente correctamente. Es una inversión además grande del país porque al final lo pagamos todos con nuestros impuestos. Estamos generando, por ejemplo, ahora se está requiriendo muchísima gente que sea especialista en data science, en analítica de datos, big data, se coloca muy bien. Yo personalmente, por ejemplo, mi hijo tiene una empresa que se dedica también a esto y no encontramos gente, no hay gente preparada. Pero es que además cuando encuentras gente que ha hecho otro tipo de estudios, de estos que hay tantos ahora, que al final termina entrando por el tema, evidentemente, de la demanda. Y además les gusta. Sí. Hay gente que ha hecho otro tipo de carreras y que al final termina metiéndose en Big Data porque hay demanda. Entonces digo, bueno, esto habría que planificarlo de otra forma. A lo mejor no se trata de que todo el mundo vaya a la universidad. Hablo también de la parte de formación profesional. No hace falta que tengamos tanta variedad de carreras y tantas oportunidades de carreras diferentes, porque además yo lo que me he dado cuenta luego que hay muchos chicos que van, estudian, a lo mejor no tienen clara la vocación y luego terminan, lo que te digo, haciendo algo en lo que hay demanda o terminan descubriendo que el tema de la ciencia de los datos es muy interesante porque además puede aplicar esto, lo otro, etcétera. Pero claro, todo esto requiere pensar, ¿no? Requiere tener un plan estratégico a nivel nacional y significa que tienes que llevar a la gente de la mano. Tienes que hacer evolucionar a la universidad, tienes que hacer evolucionar a la empresa. Pero no nos centremos solamente en la universidad. No hay gente preparada incluso en formación profesional. Y eso es así. Mis clientes me lo dicen todos los días. Es que un buen profesional matricero, un buen operario de máquina, es que no los estamos formando porque no hay muchos profesores que dominen esas técnicas porque la formación profesional, desgraciadamente, en este país ha sido la hermana pobre de la universidad, cuando no tiene nada que ver con la universidad. Es una formación distinta que en otros países, como por ejemplo Alemania, ha sido muy valorada con estos programas duales que ya, afortunadamente, desde hace algunos años algunas comunidades autónomas están llevando a cabo, pero todavía queda muchísimo de desarrollar. Yo no creo que un país no se puede llenar de ingenieros ni de físicos. Tiene que haber ingenieros físicos, pero también tiene que haber fontaneros, y tiene que haber operarios de máquina, y tiene que haber, pues eso, torneros, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo tendrá su trabajo y son
trabajos dignísimos y que están realmente muy bien remunerados porque hay muchísima escasez de esto. Pues a mí no me gusta hablar de política, pero siempre sí que hablo de la administración, que creo que son dos cosas diferentes. La administración pública debería ser más ajena a los políticos, ¿verdad? Y preservar. Nos iría mejor a todos. Nos iría a todos mucho mejor y tener un modelo diferente, ¿no? Y yo creo que la administración pública y tendría duradero. que... No puede ser que cada administración venga, cambie el plan de educación. Esto no funciona. Esto es... Yo creo que esto pasa en... Y yo creo que tenemos buenos ingenieros en los ministerios de industria, etcétera, etcétera, pero yo creo que hemos acabado con la voluntad de los funcionarios a base de politizar los ministerios. Yo creo que esto exigiría muchísimo mayor coordinación a nivel tanto nacional como autonómico y tener un plan realmente de país válido, que no fuera cortoplacista, porque ahí nos va la vida y el cortoplacismo al final no nos lleva a ningún sitio. Cuando la ideología, digamos, se sobrepone a las necesidades de un país, vamos por mal camino. Esto tiene que ser un trabajo de todos, independientemente de cómo las opiniones políticas o las ideas que tenga cada uno, que son todas, absolutamente todas muy respetables, pero somos un país y tenemos que remar todos en la misma dirección y no aprovechar que ahora yo estoy en el poder para cambiar, porque luego los otros vendrán y lo cambiarán. Y así al final se pierde muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimos recursos. Eso es algo que parece ser que no acabamos de entender. Y volviendo un poco al tema de la automatización y el empleo que hablábamos, yo siempre pongo un ejemplo. Países como Corea, Japón, Alemania, son países con los mayores ratios de automatización del mundo. Son los países con menor ratio de desempleo del mundo. Por algo será. Por algo será. Sin embargo, también se da al revés. Las que menos automatización tienen unos ratios más altos de desempleo. Con lo cual, pues yo creo que tenemos que analizar, reflexionar tanto la administración como las empresas, también las universidades y todos, como tú decías, estoy totalmente de acuerdo, desarrollar un proyecto común, un programa de desarrollo industrial de este país y que no se nos vayan pues, los talentos al otro país. Muy bien, José Antonio, ha sido un placer. Como digo, hablar contigo siempre lo es. Tu experiencia yo creo que es muy interesante. Todo lo que nos has podido contar hoy creo que es muy importante. Espero que alguien nos escuche, de esos que tienen que tomar medidas para hacer ese plan industrial que necesitamos en este país. Y de nuevo, gracias por estar en este programa. Estás invitado para cuando tú quieras. Gracias a vosotros. Permitirme compartir este rato con vosotros. Y eso, esperemos que nuestras voces lleguen al máximo número de personas que escuchen. Muchas gracias. Who's gonna drive you home?